en el huerto del Edén, ¿no? Dios, al crear a los primeros padres, como se les llama, a los primeros padres de la naturaleza humana, les dio un precepto muy marcado, ¿no? Un precepto muy claro, eh, una restricción, ¿verdad? De que ellos podían gozar de todo lo que Dios había creado. Todo lo que Dios había creado, dice la palabra de Dios en Génesis 1:30, que era agradable a sus ojos, era correcto delante de sus ojos, evidentemente porque Dios así lo había hecho. Desafortunadamente ya conocemos la historia, ¿no? El hombre quiso tener una definición de lo que era conveniente para ellos, rebelándose contra Dios y el mismo Señor de la creación. Eva hizo una evaluación para ella y para él, para su esposo, al momento de o algo, una solución más viable, el obtener el conocimiento, ¿verdad? Ya sabemos que el autor aquí engañoso fue Satanás, fue la serpiente usada por, por el mismo diablo. Entonces, desde ahí el hombre queda en una condición de justicia, donde pues está condenado, ¿no? Necesita ser redimido. El hombre se separa de Dios, de su creador, pierde los privilegios que tenía en el huerto y viene una serie de consecuencias terribles para su vida. Ese es el común, ¿verdad? De dónde se inicia la condición del hombre y por qué fue necesario que Cristo viniera. No sé, ¿quieras agregar algo más, hermano Supoy? Claro, dice la palabra de Dios, o perdón, sigue Jaime para seguir en la secuencia que estábamos. No se te escucha, Jaime. Activa el micrófono. Es cierto de que a partir de la caída de Adán y Eva, toda la raza humana es corrompida y ahora este hombre ya no tiene una naturaleza de un deseo de buscar a Dios, sino que tiene un deseo de ir continuamente al mal. Y me gusta lo que dice en Isaías, es bastante aterrador, pero voy a leer, dice, ¿no? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que nosotros como criaturas de Dios, como creación de Dios, debemos reconocer a nuestro Creador. Desde ese momento de que nosotros no reconocemos a nuestro Creador, ya somos culpables. Por eso es el primer mandamiento que Él ha dado, que lo reconozcamos a Él como es Dios. El hecho de no reconocer a nuestro Dios, ya somos culpables. En Romanos se nos dice que todos somos culpables por este hecho. Los ateos son culpables. Saben que hay Dios o saben que hay un creador y no lo reconocen. No reconocen a su creador. Y acá nos dice claramente, ¿no? De que el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Y los humanos no entendemos esto. No podemos ir, no reconocemos a nuestro creador. Y lo que sigue dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí está hablando a un pueblo que Dios había escogido. O sea que ni siquiera se está dirigiendo a los gentiles, sino que se está dirigiendo al pueblo de Israel y les está dando juicio. Cuanto más a nosotros que estamos lejos de esta ciudadanía o que estuvimos lejos, todos somos culpables, no hay ni uno justo, no hay quien entiende y no hay quien busque. Dentro del pueblo de Israel mismo, ellos que debían de buscar, ellos que debían estar atentos a su creador, a su Dios, esto no ocurrió de esta manera.
Somos culpables todos. Todos nos hemos corrompido, todos nos hemos descarriado como ovejas. Ujú. Entonces, esta es nuestra condición ahí a grandes rasgos. Reconozcamos a nuestro Creador, reconozcamos a nuestro Dios. Hermano Luis, Haciendo ese recorrido trayectorial de la vida del hombre, la existencia del hombre, como decía hermano Juan y decía hermano Jaime, desde el Edén y la condición en la que viene a ser expuesta el hombre por la misma responsabilidad del hombre, vemos que hay una expansión sobre la tierra, vemos que hay una multiplicación, pero esta multiplicación humana acude a esa tendencia de perversión, recurre a ese sendero de darle la espalda a Dios. Y en esa actitud del hombre de darle la espalda a Dios, de encontrarse en esa condición de rebeldía, de rechazo ante un ser creador, ante un ser supremo, ante un ser soberano, Dios se dice para sí mismo, me haré un pueblo. La humanidad se pervierte, me haré un pueblo. Y se hace un pueblo primeramente con un pequeño grupo de un joven llamado Sem. Y así comienza la insistencia de Dios. Nosotros vemos a Dios en una insistencia por recuperar su amistad con el hombre. En ese sentir de Dios, de ver al hombre pervertirse y darle la espalda en medio de el castigo que nos merecemos, nosotros vemos la figura de Dios de recobrar esa amistad. Fijémonos bien que no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. El hombre en el Edén está conforme con un taparrabos de hojas. El hombre en el Edén cree que todo pasó desapercibido y que ya estaba bien coserse un trajecito de hojas y que ya esto iba a quedarse así. Y viene Dios a buscarlo. Dios, una vez más demostrando que es Él buscando al hombre, viene a buscarlo y a conversar con él y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás desnudo? ¿Eso no era algo que estaba en tu conocimiento? ¿Eso no era algo que había despertado ningún interés en ti, ni ningún otro sentimiento, como por ejemplo lo que sientes ahora, que es la vergüenza? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dando a entender que Dios no le había enseñado la desnudez. ¿Y por qué no le había enseñado la desnudez Dios? Porque había una cobertura en la relación entre Dios y el hombre. No había ninguna necesidad para enseñarle un aspecto como la desnudez, ni tampoco había necesidad que despertara en el huerto del Edén el sentimiento en Adán y en Eva de la vergüenza. Esto ocurre por la condición de rebeldía en el hombre. Y Dios insiste y persiste en buscar al hombre, aún hasta el más malo y perverso. Si eso no hubiese sido así, no hubiese conversado con Caín. Y Dios se acerca a conversar con Caín y le consulta y le dice, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿No se supone que debías cuidarlo? ¿Qué pasó con él? Y aún ahí tiene una conversación. Lo que hoy debemos tener claro
a todos los que nos puedan ver. Y aquí voy a terminar este pensamiento para que siga el pastor Israel Gómez. Dios anda en búsqueda tuya. A ti que nos estás viendo a nosotros como testigos de lo que Dios está obrando esta noche, causa de este video es que Dios te anda buscando. Dios anda en búsqueda tuya. Por eso este video. Entonces, tu comportamiento no va a sorprender a Dios. No importa el pecado, por grande, por aberrado que tú hayas cometido o que tú estés cometiendo en este mismo momento, a Dios no le vas a sorprender. Lo único que vas a lograr es que Dios ande en tu búsqueda. Lo único que vas a lograr, el ser humano siempre va a descubrir que Dios anda en búsqueda de él. Dios quiere recobrar su amistad, su confianza que nos dio una vez y recobrarla con nosotros y entregárnosla de nuevo. Hasta aquí, Pastor Israel. Dame un segundo, Israel. El hermano Luis Coelho tocó un punto muy importante. Yo le diría la autojustificación. Desde los primeros Adán y Eva, cuando cayeron ellos, lo primerito que hicieron ellos cuando hubo el recuento de los daños fue la respuesta de Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Es decir, Adán delegó su responsabilidad a la mujer que Dios le había dado. Entonces, en base a esto, a la autojustificación, Israel, que estamos hablando de la condición del hombre, ¿verdad? Y esta es una de las condiciones del hombre, que el hombre siempre, al toparse con la justicia de Dios, recurre siempre a autojustificarse. Esa autojustificación la vemos en refugiarse en una religión, en cumplir ciertos rituales, es una autojustificación, ¿verdad? O sea, yo trato de ganar la justicia de Dios, pero ¿cómo? En base a la justicia que mi iglesia me plantea o mi organización me plantea. Recordemos a Pablo cuando le dice a sus compatriotas, dice, sé que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a la justicia de Dios, sino que imponiendo su propia justicia, dice, hacen a un lado la justicia de Dios. ¿Qué nos podría decir de Israel sobre este tema de la autojustificación religiosa y de cómo el hombre se escuda? A veces está en una misma religión para no entender lo que es la justicia divina. Activa tu micrófono. Solamente el Señor Jesucristo nos pudo justificar en la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros pudieron los antiguos cumplir la ley, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo nadie puede cumplir los mandamientos del Señor. Como dice en Efesios 2, 8 al 9, que Él nos preparó para que andemos en las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras de Dios. Nuestras obras son trapos de inmundicia, como dice Isaías 64, 6. Dice que nuestras obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, refiriéndose al trapo que usaban las mujeres en su menstruación, ¿verdad? Es lo que Dios está comparando nuestras obras, las obras en la carne, las obras en Jesucristo. Ahora bien, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ahí vemos que los que andan conforme al Espíritu son justificados por el mismo Espíritu. Ninguno puede justificarse estando en la carne. Fuera de Dios no hay justificación, y la justificación nos trae salvación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, somos salvos. Como dice Romanos 1:17, como está escrito, la salvación se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, la justicia viene siempre de Dios, no puede haber autojustificación, no hay obra en el mundo que uno pueda hacer para que por medio de esa justicia podamos ser salvos. Dios cumplió todo en la cruz del Calvario, aunque dicen algunos que Dios no venció al diablo, pero dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Romanos 4:15, que él se hizo carne, 2:14, que él participó de la carne y sangre como nosotros,
para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, él lo venció. Y cuando venció, a todos los que lo recibimos, nos dio el poder de ser llamados, la potestad de ser llamados hijos de Dios, los que creen en su nombre, nos dio esa misericordia, ¿verdad? Entonces somos justificados no, por Jesucristo, nunca por nuestras obras. No hay una forma de ayudar a Dios en salvarnos. Es imposible, no hay cosas que podamos hacer nosotros. Fuera de Dios, nada podemos hacer. Toda justicia es por parte del Señor. Adelante, Juan Peña. Solo una pregunta, Juan, Exactamente, ¿dónde estás transmitiendo? Porque no lo hay. es en el grupo de, bueno, ya está compartido en varios grupos, pero está principalmente en el grupo de debate reformado contra el resto del mundo. Ok, gracias. Bueno, ok. Siguiendo la línea que llevamos de la justicia y la autojusticia, Pablo nos da un veredicto en 9. Este es un veredicto de la condición en la que el hombre quedó, ¿verdad? Dice Pablo hablando de sus compatriotas los judíos. Dice que pues, a manera de pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, o sea, hablando de los gentiles, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recordemos que la Biblia clasifica a toda la humanidad en dos grupos, a los judíos y a los gentiles. Y aquí Pablo nos declara que todos están bajo pecado. ¿Y qué implica estar bajo pecado? Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, es decir, hasta nuestro entendimiento quedó entenebrecido, ¿verdad? O sea, tal manera que no podemos entender las cosas espirituales. Eso lo confirma la palabra en 2 Corintios 2:14, si no me falla la memoria, que dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él sol no cura. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. De hecho, cuando nosotros buscamos a Dios, no es porque nosotros busquemos a Dios como iniciativa, lo decía el hermano Coelho. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios quien te atrae hacia Él, como dice Juan 6:44. Dice el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre no lo traiga. Entonces, eso también es gracia, ¿verdad? O sea, cómo es que nosotros estamos incapacitados para poder venir a Dios, para poder entender. Y el entendimiento lo recibimos por obra del Espíritu Santo, según lo que dice Juan. Creo que es el capítulo 7, donde dice que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos al Espíritu Santo obrando a favor de nosotros para darnos ese entendimiento que hemos perdido a causa de la caída. Tenemos al Padre obrando en la atracción, atrayéndonos hacia Él. Y luego dice el versículo 12, todos se desviaron, todos. No dice excepto fulanito, excepto fulanita, porque por ahí hay una religión que sabemos que es popular, que ponen a personas exentas, ¿verdad?, de la caída, o sea, ponen a una persona inmaculada y que no le afectó. Aquí la Biblia dice que todos, ese es el veredicto, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Noten el énfasis de Pablo. Pablo está diciendo que no existe ni uno solo justo. No dice excepto fulanito de tal, excepto fulanita de tal. O sea, todos somos culpables de juicio y todos estamos en una condición deplorable delante de Dios, inservibles, dice la palabra de Dios. Entonces es bueno reconocer primero nuestro estado, ¿verdad?, en el estado en el que nos encontramos. Reconocemos el estado en el que estamos, no vamos a apreciar tampoco la cruz, no vamos a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Supo. Prende el micrófono. Basado en nuestra condición es lo que se nos provee un redentor, se nos provee, voy a leer lo que dice Salmos para poder entender cuál era nuestra condición y en qué condición es que Dios manda nuestro rescate, nuestra redención, nuestra justificación. No puedo encontrar. Dice, no, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea que en nuestra condición de caído, en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición que no cumple ninguno de los estándares de Dios, dice, ¿qué es el hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En el momento de que Adán y Eva cometieron transgresión, ellos debieron morir irremediablemente, tal como lo decía su juicio. Su juicio decía, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero esto no ocurrió así. En el momento de que nosotros cometamos algún pecadillo, como nosotros llamamos, debería abrirse la tierra y tragarnos, o debería empezar a caer fuego del cielo, pero no vemos esto. Lo que se abrió es el cielo y nos mandó a su Hijo. Esto es lo que pasó. ¿Qué es el hombre para que tengas del memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Habíamos visto de que el hombre ni siquiera se asemejaba a los animales que podían reconocer a su dueño. Pero ahora nosotros, humanos, no podemos reconocer a nuestro Creador. En esta condición es que tenemos esperanza de redención. Dios pudo haber redimido a los ángeles, pero se apiadó de nosotros, los humanos. ¿Qué es el hombre? Nada delante de él. Fuimos tomados del polvo, y no solo al polvo deberíamos devolver, deberíamos de morir inmediatamente bajo la ira de Dios. Durante muchos años esto no ha ido ocurriendo de esta manera. Veamos la cruz y veamos al Hijo ocupando nuestro lugar. ¿Qué es el hombre? Nada. ¿Qué soy yo? Nada. ¿Qué somos nosotros? Nada. Fuimos tomados del polvo. Reconozcamos a nuestro Creador. Eso es todo, hermano. Amén, hermano Jaime. Bueno, hemos tocado varios aspectos de lo que es la condición del hombre, ¿no? Ya hablamos de que el hombre en su caída, el hombre siempre trata de autojustificarse, aún independientemente de que es pecador y que es culpable de juicio delante de Dios. Si Dios quisiera aplicar su justicia, pues ya nos habría fulminado, sino que, sin embargo, Dios, queriendo mostrar su misericordia, su gracia, su bondad, que también son atributos de Dios, pues no hizo uso de su gracia, sino que, digo, de su justicia, sino que dio paso a su misericordia para salvarnos, para que también por su misericordia nosotros glorifiquemos las maravillas de nuestro Dios. Ahora, hermanos, me gustaría que pasáramos al punto, ya vimos la condición del hombre, a lo que hizo Cristo en la cruz, es decir, que toquemos el tema de la propiciación, de la redención, de la sustitución, ¿verdad? Porque hay una sustitución en el sacrificio. Es decir, como dice la palabra en Primera de Pedro, el justo murió por los injustos. Ahí estamos viendo el principio de la sustitución, ¿verdad? Hermano Coelho, si gusta empezar con alguno de estos temas, la redención, la propiciación, la sustitución o la justificación. Bueno, eh, en el Edén decía que el hombre busca unas hojas para cubrirse, y en esta conversación que tiene Dios para con ellos, les dice, bueno, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Acto seguido, Dios hace un sacrificio, y con las pieles de este sacrificio sustituye las hojas de la vergüenza con lo que ellos estaban cubriendo
por la piel para hacer una vestidura nueva. Esa vergüenza es la que el hombre carga sobre sus espaldas. Esa vergüenza de infraccionar su relación para con Dios, como decía Jaime Supo, no hay cosa buena en nosotros. Si hubiera un escáner espiritual en la vida del hombre, ese escáner no tendría ningún problema, tendría que ser de muy mala calidad para encontrar cosas buenas en nosotros, porque no las habría. Entonces, cualquier escáner de mala calidad haría el trabajo para encontrar las cosas malas en nosotros, porque solo hay malas, a menos que ocurra algo, algo bueno. En esa condición mala es importante reconocer que solo hay un sitio y una paga. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y aquí es importante que todos sepamos que el destino en esa muerte es el infierno. Y no podemos dejar desapercibido ese lugar para los que no tenemos nada bueno y tenemos como salario la muerte. El infierno es un lugar real y eterno donde van todos los que se pierden. El hombre se condenó a sí mismo al romper unilateralmente su vínculo con Dios, su creador, por pecar contra él con conocimiento de causa. La Biblia dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. No lo tendrá. No lo tuvo en el Edén. Su creación, lo que él vio que era bueno, lo excluyó del Edén. Lo excluyó. Lo excluyó del beneficio del huerto y lo excluyó del beneficio del jardín. No es que solo del huerto. No es que, no, voy a perder el derecho al huerto, pero me voy a quedar en un jardín, como se han inventado en este posmoderno tiempo de un supuesto purgatorio. No, Dios lo sacó del Edén y también lo sacó del jardín. Entonces, el infierno no tiene puntos de estacionamiento o parqueos previos o algún aquí me quedo. El infierno no tiene un aquí me quedo o en la próxima me bajo. Eso es una gran mentira. El hombre en la condición de pecado tiene un salario en la condición de pecado, que es la muerte, y tiene un sitio a donde ir a parar, que es el infierno. En esa condición, entonces Dios, en su búsqueda por nosotros, enseñó a aquel pueblo en el Génesis, un pueblo que dijo: me voy a hacer pueblo para mí, enseñó cómo debía aproximarse a él a través de la práctica de los sacrificios. Había que presentar un becerro a ciertas autoridades que él había delegado, que eran los más próximos a él, los que se les conoció como sacerdotes, y todo el pueblo que él se dijo para sí mismo: me haré un pueblo, debía ir a este sacerdote. Mira, yo sé mi condición y sé que mi creador está enfadado conmigo por mi condición. Aquí te traigo lo que nos ha enseñado Dios para ofrecerlo y que esa sangre rociada represente mi incautación, mi imputación, mi perdón. Y esa era una práctica que lo hacía todo el pueblo, incluyendo a estos
Parece que se le congeló la señal al hermano. Bueno, en lo que regresa, ahí está una pregunta muy interesante que hizo David. La pregunta es ¿por qué nos ama y para qué nos ama? Bueno, aquí encuentro un pasaje que habla sobre eso, ¿no? El mismo Señor, por boca del profeta Isaías, dice: por amor a mi nombre, dice, contengo mi ira, y para alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. Evidentemente en ese tiempo lo dirigía a su pueblo, ¿verdad? Pero aquí el principio es ¿verdad? Todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios es para alabanza de su gloria. Algunas gentes podían tomar estos pasajes y decir que Dios es de una manera como egoísmo, ¿no? O sea, ¿por qué para sí mismo? Se les olvida de repente a las personas que, pues que él es Dios, ¿verdad? Él es el único digno de la alabanza y de la gloria. Entonces, por eso dice el Señor, por amor a mi nombre. Otro pasaje no lo encontré, pero dice, por amor a mí mismo, dice, contengo mi ira para no destruirte. Entonces, todo lo que hace Dios es para alabanza de su gloria. Él muestra su misericordia sobre los vasos de honra, para que esos vasos de honra le glorifiquen por medio de su misericordia, de su gracia. Aún los vasos que van a ser destruidos, los vasos de deshonra, dice que también son para alabanza de su justicia. Es decir, Dios muestra su justicia con los vasos de deshonra. Entonces todo radica en Dios y para Dios. Esa es una respuesta que le pudiera yo dar a David. Nos está viendo, no sé, hermano, si Israel, si quieres continuar con la pregunta o quieres seguir con la línea que traía Luis Coelho sobre la obra de Cristo en la cruz. Cualquiera de las opciones está bien. Enciende tu micro. No. Quiero abundar un poquito acerca de lo que decía Luis Coelho, ¿verdad? De que cuando Adán pecó, y es cierto, morirá si no murió, pero vemos que no murió físicamente, pero murió espiritualmente, alejado de Dios. Tenían que sacrificar corderitos para hacer una alabanza al Señor. No era como nosotros hoy en día, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ahora podemos entrar confiadamente y ya no hay velo que nos divida. Lamentablemente, pues por Adán, pues entró la muerte al mundo. Mira lo que dice, les voy a leer de Romanos y algo de algunos libros apócrifos. Dice Romanos 5:12 en adelante al 19. Quiero que me aguanten un poquito, voy a leer unos cuantos versículos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiero leerles lo que dice, por ejemplo, en Sabiduría, el capítulo 2, dicen que les hemos quitado la sabiduría a la Biblia, no fuimos nosotros, fueron los israelitas. Los judíos le quitaron sabiduría, pero esa sabiduría, una sabiduría que es del mundo carnal, no es la sabiduría de Cristo. ¿Por qué? Miren, lo que dice en Sabiduría 2:25, quiero ver si aquí está esto, yo nunca lo leo, pero vamos a ver. Dice 2:24, Sabiduría 2:24, dice: mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo,
y la experimentan los que le pertenecen. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Por fin, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, o fue por el pecado de un hombre, por la transgresión de un hombre. Miren lo que dice el libro de Tobías. Un momentito. Tobías 12:9. Yo no tengo la Biblia católica, estoy buscando aquí en el internet. Tobías 12:9 dice: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna disfrutarán de larga vida. O sea que con los que obran sin la justicia de Dios podemos disfrutar de vida. Entonces la palabra del Señor dice que somos justificados por la vida, por el segundo Adán, no por nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, sino por las habilidades de Cristo, por la justificación de Cristo, el justo por los injustos, como dice Efesios 2. Él nos justificó, Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar. ¿Cómo se dice, Juan? Él tomó nuestro lugar, ¿cómo se dice? Él ocupó, ¿cómo se dice? Otra cabeza, tú dijiste la palabra. La sustitución. La sustitución, así es. Él nos sustituyó. Nosotros no hubiéramos soportado, hubiéramos blasfemado camino al pretorio, pero dice la palabra del Señor que Él menospreció lo oprobio, puesto por el gozo que estaba puesto delante de Él, ¿verdad? Él no le importó que mientras Él iba al Calvario, lo estuvieran ahí haciendo cosas, diciéndole cosas, blasfemándole. Así que nosotros no hubiéramos soportado eso, nos hubiéramos bajado a la cruz, pero Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz y no abrió la boca para nada, no maldijo a los que lo maldecían, sino que los bendijo más bien. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. O sea que Él hizo todo, nosotros lo que debemos nada más hacer es permanecer en Él, o sea, amarle, dejarnos guiar por Él en sus obras que Él preparó para nosotros para que anduviésemos en ellas. Adelante. Exactamente, bueno, aquí me gustaría que tocáramos el tema de lo que es la propiciación, ¿verdad? La propiciación, una definición así muy, muy sencilla, pero muy concreta, significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Aplacar y satisfacer la ira de Dios. Algunas veces me he topado con algunas religiones, ¿verdad? Que dicen que Dios es nada más amor, pero que no hay una ira en Dios. Sin embargo, pues este es un atributo revelado también en la palabra de Dios, lo que es la ira. El enojo de Dios es una ira no como la tienen los seres humanos, ¿no? Colérica ni ese tipo de cosas, sino una ira santa. Evidentemente Dios pues, no se puede deleitar en la maldad, en el pecado. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, yo amo a todos los niños del mundo, pero no me duele, no me enojo cuando son maltratados, pues ese amor es falso, ¿no? El amor siempre va acompañado de una contraparte que es la ira. Evidentemente la ira de Dios pues es justa, es santa y es recta. No hay falla en esa ira. Y para que Dios pueda perdonar a los injustos, como ya leímos que el hombre está en un estado de injusticia, es necesario aplacar esa ira, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto encontrábamos que los hombres de Dios tenían que sacrificar animalitos. Estos sacrificios no apaciguaban la ira de Dios para siempre, simplemente la postergaban o la apaciguaban momentáneamente. Por eso tuvo que venir el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Para qué? Para que con una ofrenda, como dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 10, dice que hizo perfectamente a los santos, o sea, con una sola ofrenda. Hay religiones, repito, que han querido emular el sacrificio de Cristo continuamente, o sea, constantemente lo están sacrificando para estar expiando los pecados, pero eso ya quedó atrás en el antiguo pacto. Ya no hay necesidad de estar sacrificando nuevamente, o sea, Cristo ya lo hizo una sola vez y lo hizo de manera efectiva. Dado que el conflicto entre Dios, aquí también entra la doctrina de la reconciliación, ¿verdad? Cómo Dios nos reconcilia por medio del sacrificio, a tal grado que el problema entre Dios y el hombre, el Dios que es totalmente justo y el hombre que es totalmente pecador, se queda solucionado a través de la obra de Cristo. Es decir, ya dice Romanos 5:1 que por medio de la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa que tenemos paz? Se acabó la enemistad entre el pecador y el Señor y la justicia de Dios. ¿Por qué?
porque aquí es donde Jaime nos va a hablar de la imputación, aquí es donde la imputación de Cristo, que quiere decir que la justicia de Cristo nos cubre, pero no antes del sacrificio. Es necesario, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario. Y la única forma en que Dios nos podía salvar y rescatar era a través del sacrificio de Cristo. Por ahí hay una falacia, ¿no? Cuando quieren a veces los católicos defender la Inmaculada Concepción de María, que Dios la pudo preservar, dice, de su pecado, pero no, o sea, Dios opera bajo ciertas leyes, reglamentos que él mismo ha establecido, ¿no? Entonces, una de esas leyes es la propiciación. Era necesario derramar esa sangre para poder perdonar a los pecadores, porque en ese caso, si Dios con su simple voluntad o su simple poder quisiera perdonarnos a todos, pues no tendría necesidad de haber sacrificado a su hijo. Simplemente dice, bueno, ok, voy a perdonar los pecados de estas personas, los voy a hacer inmaculados y quedan excluidos de toda culpabilidad. O sea, Dios lo pudo ver de manera, pero repito, Dios opera en base a leyes, a estatutos que él mismo ha establecido. Adelante, hermano Supo. Muchas gracias, hermano. Hablando un poco más de la propiciación, dice en Hebreos 7:12 nos dice, ¿no? Desde el 11, ¿no? Ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces aquí otra vez se vuelve a utilizar la palabra propiciación. Él es propiciación a nuestras injusticias. Aquí lo que se nos está mostrando es lo mismo que hemos dicho anteriormente. Nosotros somos injustos y necesitamos que alguien pague nuestras culpas. Y no solo eso, sino que debe recibir el mismo castigo que merece nuestro pecado. Si nosotros vemos a Cristo en el momento de que Él es reconocido como Dios en el Sanedrín, en el momento de que el Sanedrín lo encuentra culpable y dice, no, ¿qué más pruebas queremos? Se rasgan sus vestiduras. Desde ese momento tu pecado y mi pecado es tratado como tal. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a escupirle, empiezan a bofetearle hasta la muerte de la cruz. Ahí se llevó nuestra propiciación. Y hablando un poco más de esto, ¿no? Dice en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que alguien ha tomado nuestro lugar y también ha recibido el justo castigo que merece nuestro pecado. En Salmos 16, si mal recuerdo, dice que Dios es justo y ama la justicia. Y lo que estaba diciendo nuestro hermano Luis Coelho, citando a Números 14:18, dice, Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, pero de ningún modo pondrá por inocente al culpable, porque Dios ama la justicia. Ciertamente, como dice nuestro hermano Juan, Dios pudo habernos hecho a todos inmaculado y ya, pero no, esto no ocurre de este modo, sino que alguien tiene que venir a ocupar nuestro lugar, alguien semejante a nosotros, porque los animales y los machos cabríos no eran semejantes a nosotros. Ellos no eran humanos pagando por humanos, ellos eran inocentes muriendo en lugar de culpables. Y esto es lo mismo que estaba sucediendo en la cruz. Un inocente estaba muriendo en nuestro lugar. Y lo más interesante y lo más asombroso es, no abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros podemos soportar aquí dentro de los chats, dentro de los grupos, cuando nos levantan un falso testimonio, una calumnia? Ya estamos airados, ya estamos iracundos.
pero Él no. Él es nuestro ejemplo y Él no abrió su boca. Se nos dice claramente de que todos los testigos eran falsos. Le estaban levantando falso testimonio y Él no abrió su boca. Es nuestro gran maestro. De este modo es que nosotros somos inocentes, porque de este modo es que yo me acercaré delante de Él y no abriré mi boca, porque reconozco que soy culpable, pero a la vez también reconozco que Él es mi redentor y reconozco que Él ha ocupado mi lugar. Debemos reconocer esto, ver esto, que Él ha tomado nuestro lugar, que recibió el justo castigo para que nuestras injusticias sean pagadas por completo. De esta manera, Él es justo y el que justifica, porque paga nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones, y no solo que las borra, sino que las tritura en la cruz. Una vez que es pagado, consumado es, pagado es, terminado es. Podemos pasar horas y horas viendo esto y viendo nuestra condición, pero la intención del Evangelio no es escudarnos en nosotros mismos con nuestras propias justicias, con nuestras propias buenas obras, sino escudarnos con Cristo. Él es nuestro escudo y Él es nuestro castillo fuerte. Entonces todos los que estamos aquí, en vez de escudarnos en nuestras buenas obras, en vez de escudarnos en algo que hayamos hecho, escudémonos en Cristo, a nuestras injusticias. Amén, hermano Supo. Si gusta agregar algo sobre la propiciación Sí, o con lo que estaba es predicando importante. antes de que se cortara. No, no, yo creo que le dieron seguimiento de forma expedita y por el testimonio que Dios me ha dado respecto de lo que estamos hablando. El Génesis le hace una pregunta a la nueva dispensación. La antigua dispensación, que es el antiguo pacto, que es el primer pacto, le hace una interrogante a la nueva dispensación. Sabiendo que el antiguo pacto llega un momento en el que hastea a Dios, no el sacrificio, sino la conducta en la que cae el hombre, porque llega el hombre a utilizar el sacrificio que Dios había enseñado al hombre para con él, para que fuera algo agradable y que aprendiera a cómo acercarse a Dios, porque el pecado le prohibía al hombre, porque el pecado solo lograba que el hombre muriera al aproximarse a Dios. Entonces Dios ofrece al hombre la posibilidad de que el hombre se acerque a él a través del sacrificio. Pero llega un punto del sacrificio que lo que provoca es el asco de Dios, porque el hombre en esa misma conducta reprochable, en esa misma conducta errónea, errada, estaba pervirtiendo aquel medio de conducción, aquel medio de aproximación a Dios. Entonces, en el capítulo 22 del versículo 7, el antiguo pacto le hace una interrogante a la nueva dispensación. Y le pregunta el antiguo pacto a la nueva dispensación en el versículo 7, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esa es la pregunta que el antiguo pacto le hace a la nueva
dispensación, a la nueva oferta para el hombre. ¿Cómo se iba a acercar más el hombre a Dios si había pervertido el medio por el cual Dios había proporcionado al hombre para que se acercase a él? Entonces Génesis 22:7 le hace una pregunta a la nueva dispensación y le dice, tenemos leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el Cordero? Y en el Evangelio, en la nueva dispensación, salta la respuesta. Juan, quien representa al sacerdocio, a estos hombres que yo les decía, que Dios había puesto allí para que fuesen mediadores y llevasen estos sacrificios. Juan, que representa ese sacerdocio, ve al Cordero y exclama a la antigua dispensación, al antiguo pacto, y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Aquí está la respuesta a la interrogante que ustedes hacen. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Ver al Cordero, saber que el Cordero se ofrecería por el hombre. Eso es todo. Eso es todo. Él lo haría todo. El Cordero lo haría todo por el hombre. Él lo haría todo. Él lo supo siempre. Y no mi hermanito Jaime, sino que el Cordero. Él lo tenía clarísimo. Sabía perfectamente cuál era su asignación, cuál era su comisión. Él lo sabía. Él sabía que debía cumplir hasta la última jota, hasta la última tilde. Él lo sabía. Su omnisciencia se hace manifiesta frente a Pilatos. Su omnisciencia se hace presente a la par de Barrabás. Él ve a aquellos por los que se va a sacrificar, gritar que liberaran a Barrabás. Él se ve cuando están subiendo aquella cruz hasta lo alto. Él lo sabía todo. Él sabía que él debía pagarlo por todos. Por eso él exclama desde lo alto y él dice, Padre, Padre, no tomes en cuenta su pecado. Si un solo ser humano esta noche puede comprender esas palabras, con uno solo esta noche que pueda comprender cuando él desde la cima, ofrecido en ese punto intermediario entre el hombre y Dios, absorbiendo para él mismo toda la carga, exculpa a la humanidad, exculpa al hombre y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A alguien le puede hervir las venas. Alguien puede recibir la revelación esta noche. ¿Habrá alguno en esa casa mientras está acorralado por el miedo? Mientras un virus lo tiene encarcelado, puede recibir estas palabras del que dio la libertad absoluta, del que dio la libertad total, del que vino a absorber toda culpa. Habrá uno que pueda comprender cuando respira profundamente y está listo para que los clavos vengan sobre sus manos y sobre sus pies. La burla que nos merecemos viene sobre él. Cada burla, cada insulto,
cada escupitazo es nuestro. Solo nosotros lo merecemos, no él. Y sin embargo, él no consideró eso como para estimarlo, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta lo mínimo. Se humilló por amor, por amor. Porque él sabía que solamente él debía de hacerlo. Ya, hermano. Amén, hermano, amén. Buen análisis. Último momento. Pues lo que está hablando el hermano, ¿mande? Me permite. Lo que- Muchas gracias, ok, hermano dale. Juan, por la atención. Aquí ya en Perú ya se va a hacer ya medianoche, así que voy a ir allá a descansar. Mucho gusto con todos los que nos están viendo y mañana terminaré de ver. Muchas gracias, hermano Juan, muchas gracias, hermano Luis, y nos vemos, amigo Israel. Yo pensaba que íbamos a debatir María Madre de Dios, papá. Sí, eso también te estuvimos esperando Se me y fue ya una hora estuvimos esperando y en base a eso hicimos una esto. hora, Pero fue como media hora más o y menos. habrá otra oportunidad. Amén, amén. Hasta No, que luego. descanse, supo, gracias a ti por tu tiempo. Bendición. Ok, bueno, continuando con lo que dice el hermano Luis, lo que él está hablando es básicamente la sustitución, es decir, el castigo que merece el pecador. Si el pecador está aquí en esta posición, en una condición de juicio y de justicia, entonces Cristo lo que hace es que digamos que lo desplaza o toma ese lugar y él recibe el castigo, ¿no? El castigo para que ese pecador pueda ser justificado, pueda ser reconciliado con el Padre. Es para que pueda ser declarado justo ante el juez. Es por eso que nosotros podemos ser salvos. Una de las contradictorias del Evangelio de Cristo es que las falsas religiones predican otros métodos, otros medios de justicia. Algunos predican sacramentos, otros predican purgatorios, como si la obra de Cristo no fuera suficiente, ¿no? O sea, le tienen que agregar otros medios de salvación, ¿no? Otros medios de justificación. Y esto es peligroso, hermano. Atenta contra el Evangelio. Porque que Pablo dice que si aún un mismo ángel llegara a anunciar un evangelio diferente al que ha predicado, ojo, no dice al que voy a seguir predicando o al que va a venir después de mí, ¿no? O sea, ya lo hemos predicado nosotros. Entonces, una característica de las falsas religiones es esto, hermano. Todas le agregan a la salvación, a la obra de Cristo, le agregan cosas. O sea, repito, sacramentos, purgatorios, obras de piedad, obras de justicia, como si esto, algunos dicen, la obra de Cristo más las obras, más esto, me da como resultado la salvación. No, no, no. La palabra, ya estamos viendo un versículo, 1 de Pedro 3:18, dice, porque en Cristo, dice, padeció, ¿cuántas veces, hermano? Una sola vez. Eso de que ofrecer a Cristo en cada servicio, en cada misa, pues es contrario al Evangelio, ¿verdad? Él ya padeció una sola vez, dice, por los pecados, dice. Y aquí está la sustitución, dice, el justo por los injustos. La Biblia nunca nos dice el por justos, ¿verdad? Porque pareciera que en el Evangelio de estas religiones te dan a entender que tú necesitas ser justo por ti mismo para poder salvarte. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo, no? O sea, si uno se puede salvar por su propia justicia, entonces, ¿para qué caso tendría que venir a Cristo? Si tú mismo te puedes, como decía Israel ahorita, te puedes justificar a ti solo, por tus acciones, por cumplir ciertos rituales, por cumplir con ciertos estatutos. Si tú te puedes justificar de esa manera, no tendría caso que viniera Cristo. Recordemos que Cristo se humilló a sí mismo. El verbo se humilló a sí mismo en un estado de gloria, dice Filipenses 2. Estando en forma de Dios, dice, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. O sea, eso a veces lo pasamos por alto, pero es una humillación tremenda, hermanos. O sea, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, como dice Colosenses 1:16, de los ángeles, de los principados. Imagínense, hermano, tomando la forma de siervo, esa es una humillación
que nuestra mente no alcanza a concebir. El Dios, el autor de la vida, hermano, se tuvo que hacer hombre. Para que vengan estos hombres, estos que predican el falso evangelio, hermano, a decir que no, o sea, que el sacrificio de Cristo nada más fue cualquier cosa, ¿no? O sea, que no te salva, que no te redime, que no te justifica delante de Dios, que aún el Padre sigue enojado contigo. Es decir, como el sacrificio de Cristo no es suficiente, pues el Padre te tiene que enjuiciar nuevamente. O sea, castigue a mi hijo, pero como no es suficiente, voy a castigarte otra vez a ti, hermano. O sea, ese es un evangelio diferente y es necesario tocarlo porque estamos hablando precisamente del evangelio de Cristo, ¿verdad? Y es necesario evidenciar qué no es el evangelio de Cristo y qué sí es el evangelio de Cristo. Hemos tocado aquí los temas de la propiciación, de la condición del hombre, por qué es necesario que Cristo padeciera por nosotros. Hemos tocado la sustitución, hemos tocado la redención, a lo mejor no de manera directa, pero de manera indirecta. Y ahorita quisiera que toques otro de los aspectos. Hay 4 aspectos muy importantes en el Evangelio. El aspecto de la reconciliación. Y aquí tengo un pasaje para iniciar. Este viene siendo el pasaje de, ahí lo voy a poner, Bueno, Segunda de Corintios 5:18. quiero hablar un poquito de la Sí. propiciación antes que pases a... Ok. ¿Sí? Sale, dale. Vemos que en el arca de la alianza, el arca del pacto, había una tapa que era la tapa se llamaba de la propiciación. Arriba habían 2 querubines que tocaban sus alas uno con el otro, daban sombra al propiciatorio. Entonces ahí se ofrecía la sangre de los machos cabríos y de los novillos, los corderitos. Entonces ahí es donde el Señor bajaba, como dice en Deuteronomio 22:25, dice que desde ahí el Señor hablaba a Moisés. Muchas personas dicen que Josué se arrodilló delante de la arca. La palabra dice que Josué se arrodilló delante del arca, pero no se estaba arrodillando delante de la caja en sí, ni de los querubines, sino de la presencia de Dios que estaba sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines, por causa de Yahweh. De hecho, Yahweh le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no pasara mucho por el tal propiciatorio porque podía morir, porque ese propiciatorio estaba en el lugar santísimo. O sea, ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, ahí es donde se derramaba la sangre. Entonces, este propiciatorio, la palabra propiciatorio, propiciación, es aplacar la ira de Dios, aplacaba el enojo del Señor. Y antes lo hacía solamente por un tiempo, era como cubrir los pecados solamente por un tiempo y tenían que estarlo ofreciendo cada instante por el pueblo y por los pecados del sumo sacerdote también. Pero en el caso de Jesucristo, Dios nos reconcilió con Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, para paz perpetua, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y les quiero leer algunos versículos. Por ejemplo, también dice en Números 7:89 que desde ahí el Señor hablaba a Moisés, desde el propiciatorio. Él miraba la sangre de esos machos cabríos, de esos novillos, de esos corderitos, y él se aplacaba, ¿verdad? Pero tenían que hacer otra vez sacrificios para volver otra vez a aplacar la ira, pero con ese sacrificio una vez y para siempre, el Señor nos reconcilió con Dios. Dice en Romanos 3:25, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, como dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:25, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Dios nos mira la sangre de Cristo que está sobre nosotros. Esa es la palabra del Señor que está aquí en los Galatas, el que está bautizado en Cristo, de Cristo estará vestido. O sea, Dios ve la sangre que nos ha redimido, nos ha limpiado toda maldad y eso aplaca su ira para siempre. Estamos cubiertos por Cristo para siempre. Estamos reconciliados con Dios para siempre. Adelante, Juan. Exactamente, hermanos. Ese es un sacrificio perfecto, hermanos. Cualquiera que predique un sacrificio imperfecto, pues está predicando en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existen sacrificios a medias en cuanto a Cristo, ¿verdad? Ahí lo dijo bien Israel. Les decía, hermanos, otro aspecto del evangelio es otro elemento clave en el evangelio es la reconciliación. ¿Por qué? Porque habla de reconciliación. Porque había, como dice Israel, había un acto de enemistad entre Dios y los hombres.
Dios dice la palabra en Efesios 2 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice. Y Dios dice que también estábamos bajo el dominio del maligno que operaba en nosotros, en los hijos de desobediencia, y que también dice que éramos hijos éramos por naturaleza, dice Pablo, tiempo pasado, no dice continúan siendo, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces hay una ira divina ahí en la cual Dios mismo nos rescató de ese estado de justicia, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la doctrina de la reconciliación? Porque por ejemplo, este pasaje, hay varios pasajes, pero este pasaje, con este voy a abrirse, y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió, no dice nos va a reconciliar en futuro, dice nos reconcilió, es decir, una acción culminada por Dios, consigo mismo, dice, ojo con esto, por Cristo. A veces los papales usan este pasaje para hablar de la confesión sacerdotal, pero la confesión sacerdotal no cumple con el requisito perfecto de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy bien con Dios, o sea, voy a poner una simulación. Me confieso con el sacerdote, ahorita estoy bien con Dios, pero en cuanto peque yo, ese estado de reconciliación se acaba. O sea, es temporal, es intermitente. Se termina y vuelvo yo otra vez al estado antiguo de enemistad con Él. ¿Cómo se dice? Me desconcilio con Dios y quedo otra vez en estado de enemistad con Dios, pero la Biblia sí nos dice claramente que ya hemos sido reconciliados con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilia por su propio sacrificio. Dice, y nos dio este ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación, hermanos? La confesión sacerdotal, la confesión ante un sacerdote. La respuesta es no. Este contexto está hablando del Evangelio. El Evangelio tiene el poder de reconciliar al hombre con su Creador. Solamente lo que el hombre tiene, ahora sí vamos a pasar, el hombre tiene que hacer es creer y arrepentirse. ¿En qué? Creer y confiar en que Cristo le salvó, ¿verdad? Arrepentirse de qué, de sus pecados, de una vez y para siempre. Entonces, Coelho, si nos puede ahondar un poquito más sobre lo que es la reconciliación. Claro. Vamos a revisar lo que nos dice el apóstol Pablo, porque es muy importante comprender. Roma era la ciudad de los litigios, la comunidad legislativa más poderosa para el tiempo en que el apóstol Pablo asigna esta homilía, asigna esta carta. Revisemos, por favor, en esta comunidad legislativa donde se trataban todos los aspectos jurídicos, porque tiene que ver con la reconciliación, ¿verdad? Tiene que haber un aspecto legal, espiritual, eterno para con Dios. Vamos al capítulo número 10 y versículo 9 y versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta reconciliación entre la eternidad y el hombre pasa por acudir al sumo sacerdote. ¿Quién es en este caso? Lo menciona Pablo, Jesús, y lo menciona como Señor. Y dice en el versículo 9, Jesús el Señor. Sabemos que en hebreo, en la homilía a los hebreos, Jesús es elevado al orden de Melquisedec como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, el aspecto que Pablo está tocando a los romanos es precisamente ese recurso de reconciliación a través de la confesión del señorío de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia. Vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia,
porque un corazón endurecido no puede atender a una realidad existente. Un corazón endurecido no puede asistir a un acontecimiento dado. La razón por la que Pablo está enviando esa carta es porque un evento ya se suscitó. El sacrificio de Cristo ya se efectuó. Ya la paga fue hecha, fue dada. Entonces, el anuncio, si nosotros leemos allí mismo lo necesario que es ese anuncio, versículo 13 ahí mismo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregunta una vez más. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, hagamos interrogantes en retrospectiva de lo que Pablo escribe. ¿Acaso Pablo ya no había sido enviado? Claro que ya había sido enviado. Y si Pablo ya había sido enviado, entonces, ¿ya no habían oído? Claro que habían oído. Y si ya habían oído, entonces no habían creído. Claro que habían creído. Y si no habían creído, no habían invocado. Claro que habían invocado. Y si ya habían invocado, entonces la salvación había sido efectuada. Ahora debía de comprenderse esa amistad, la cual había venido a reconciliar al hombre con Dios. Por favor, revisemos San Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. San Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos. Está hablando con sus discípulos, está hablando con aquellos que estaba preparando para la asignación ministerial. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué sucede? Esa amistad perdida en el Edén, Jesús la extiende. Jesús viene a cumplir el cometido de la reconciliación entre esa grey a la que él determina como sus ovejas, como su iglesia, y el Padre en los cielos. Y le dice al Padre, tú me las diste. Tú me las diste. Eso le dice al Padre. Y a esa grey, a eso que él llama iglesia, es que él les escribe allá en Romanos 9, 10, 9 y 10, para recobrar esa condición entre Dios y su grey, entre Dios y su pueblo. Y un pueblo que ahora se extiende, un pueblo que ahora abarca a todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador. A todo aquel que cumple la palabra que está en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 6, versículo 2, y que identifica por el Espíritu y es llevado a Jesús por el Espíritu para saber que está en tiempo aceptable, que está en tiempo de salvación. Hermano Pastor Israel Gómez. Amén, hermanos. Esa es la palabra del Señor en Romanos 13:11. Dice, y esto conociendo bien los tiempos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Debemos estar apercibidos de de los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, 7
5:5 en adelante dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Efesios 2, dice, en el 12 en adelante, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que de otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estabas cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios nos ha reconciliado para con él para siempre. No es algo temporal. La justificación no es algo temporal que me equivoco un día y ya estoy enemistado para siempre con él. La palabra del Señor dice en Deuteronomio, en Proverbios 24:16, que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. O sea, uno tiene errores. También en primera de Juan 3 dice que el que ha nacido de Dios no peca, o sea, y más adelante dice no practica el pecado. Uno como ser humano, mientras estamos en este cuerpo, como dice Romanos 17, 7, 17, 18 en adelante, que en este cuerpo está el pecado, o sea, en la carne está el pecado. Por eso dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos, 1 Corintios 15:50 en adelante. Entonces, Dios nos reconcilia con él, el justo por ser justos. Cuando éramos todavía impíos, él muere por nosotros y quita ese velo, se rasgó en dos y ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Aún estando con un cuerpo débil, dice el apóstol Pablo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Gracias doy a Dios, en Cristo Jesús, que Él estaba en Él. Con Cristo fue justamente crucificado, decía Pablo. O sea, el Espíritu Santo, que no avergüenza, que ha sido derramado en nosotros, nos justifica. Ese Espíritu Santo nos sella y son las arras de nuestra herencia. Ese Espíritu Santo no nos va a abandonar si nuestra fe es la fe de Abraham. El que tiene la fe de Abraham no puede perderse de ninguna forma. Mateo 13 habla de la fe del que cae en la piedra y cree por algún tiempo y después cuando viene la prueba se aparta, pero también habla del corazón tierra fértil que lleva fruto al 30, 60 y 100 por uno. Este corazón tierra fértil es el corazón de Abraham según Gálatas 3. Es el corazón que recibe la palabra con gozo, la cree y luego la visualiza en sus obras. Esa fe va acompañada con las obras de Dios. Entonces, esta justificación es perpetua. Nunca Abraham perdió la salvación. Abraham fue reconciliado con Dios y se mantuvo, dice la Biblia que fue justificado por su fe, se mantuvo salvo para siempre, ¿verdad? Dice la Biblia también en Hebreos 10:39, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nuestra fe nos va a mantener en esa justificación. Los que tenemos la fe del corazón de tierra fértil somos los hijos de Abraham, los de la fe de Abraham, ¿no? La fe que salva, la fe verdadera. Hay una cierta credibilidad, se puede decir cierta fe, que es la del corazón de piedra, que cuando viene la prueba se aparta, cree por algún tiempo, pero no es una fe que perdura para siempre, sino es la fe de los que toman el arado y ven para atrás. Entonces, los cristianos debemos tener la fe de Abraham para poder ser llamados hijos de Dios, para que realmente hayamos sido justificados y reconciliados con Dios. Y una prueba de ellas es el Espíritu Santo que nos fue dado.
Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, somos de Dios. El mismo Espíritu dice nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Adelante, hermanos. Mira, ven, tocaste un versículo muy clave, muy importante. De- En ese versículo se encuentra contenido, pues, digamos así, de una manera muy concreta, el Evangelio, ¿va? O sea, lo que Dios ha hecho. Se encuentra en este pasaje que está ahí en pantalla, se encuentra la sustitución, se encuentra la justificación, se encuentra la reconciliación, se encuentra el amor de Cristo, de Dios que tuvo con nosotros. En Romanos 8:5 dice, 5:8 dice, mas Dios muestra amor. Aquí está hablando del amor de Dios. El amor de Dios es un atributo de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Evidentemente ese nosotros, que es un adjetivo, perdón, es un pronombre personal de primera persona. Está hablando Pablo en primera persona, ¿va? De manera plural, o sea, incluyendo a los de la iglesia de Roma. Dice, en que siendo aún pecadores, ¿qué fue lo que hizo Cristo aún siendo pecador? Dice, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, si cuando estabas en una condición de pecador, ¿qué es lo que merece un pecador? La muerte y el juicio de Dios, eso es lo que merece. Pero estando en esa condición de pecador, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cristo te sustituyó, o sea, Cristo murió por ti. Cuando tú merecías todo el castigo y la ira del Padre, todo el juicio del Padre porque eres pecador, en lugar de recibir ese castigo y esa ira, Cristo dijo, "No, yo voy, Padre, yo sustituyo ese castigo, descarga ese castigo y esa ira sobre mí. O sea, por eso Cristo recibe los latigazos, por eso Cristo recibió el castigo. La profecía de Isaías 51 dice que Él fue molido por nuestras culpas, por nuestros pecados. O sea, ese castigado de Dios, Él recibió ese castigo que nosotros merecemos. Entonces ahí estamos viendo claramente la sustitución y el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Por eso dice el versículo 9, pues mucho más, es decir, si antes los amó, cuando merecían el castigo, ahora que dice, mucho más, ahora estando ya justificados en su sangre. O sea, si antes que estaban en esa condición los amó, pues con más razón en este tiempo que ya están justificados, dice, en su sangre. Dice. Por él, ojo con esto, por él seremos salvos de la ira. La Biblia nunca le atribuye a los sacramentos, nunca le atribuye a un purgatorio final, nunca le atribuye eso como el medio, como el medio por el cual Dios nos justifica, por el medio por el cual Dios nos salva, por el cual Dios nos hace aceptos para entrar a su reino, ¿no? ¿No? O sea, eso ya son inventos de hombre, ¿no? Aquí la palabra dice que por él seremos salvos de la ira, por lo que hizo Cristo en la cruz. Así que no podemos predicar, hermanos, un evangelio diferente, ¿verdad? Y la Biblia nos demanda a que cualquier persona que predique un evangelio diferente, cualquier persona que desacredite el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo expongamos, ¿verdad? Y lo decimos con amor, no con el hecho de evidenciar a los amigos que lo hacemos con el amor, ¿verdad? Para que entiendan y descansen de una vez por siempre en con la confianza del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, un sacrificio que fue muy alto, un sacrificio muy alto. No está muriendo cualquier cosa ahí en la cruz, está muriendo el mismo autor de la vida. Entonces, por todos lados, hermano, vemos un sacrificio, como dice Israel, efectivo y que satisface la demanda de la justicia de nuestro Padre. Adelante, hermano. Es correcto lo que usted está diciendo, hermano. Es impresionante eh, cómo Dios muestra su amor, aún preservándonos su palabra, aún preservándonos la escritura, para que por medio de ella nosotros encontremos ese camino que ya fue trazado. Encontramos aquí, como usted decía al principio, con claridad la expresión
más significativa, más grande de lo que Dios puede mostrar a la humanidad. Y es su amor. Y en su amor, volvernos a Él. Como dije al principio, Dios buscando. Dios persiste en la búsqueda. Dijo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino, en esa búsqueda del hombre. Una búsqueda en la que debemos nosotros colocar hisopos en nuestros oídos para atender a esa voz, pero atender de inmediato, atender con agradecimiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, dice el texto. Si oyeres hoy su voz, ¿qué haces hoy aquí con nosotros? Estás oyendo este mensaje, estás oyendo su voz a través de 3 recipientes, a través de 3 vasos, cuarto con nuestro hermano Jaimito, que ya no está con nosotros porque se fue a descansar, pero a través de 3 vasos, a través de 3 recipientes que Dios utiliza como un canal de transmisión de su mensaje, hoy tú oyes. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Ven a Él, como dice aquel himno, ven a Él. Es importante, es innegociable, tiene un sentido de urgencia. Ninguno de nosotros somos inmortales, ninguno de nosotros. En esta condición humana somos inmortales. No. De hecho, podemos ir a la cama en este momento a descansar después de este video y no sabemos si durante el sueño sufrimos un paro cardíaco. Dice la ciencia que los paros respiratorios, los paros cardíacos ocurren durante duermes mayormente y en cuanto amanece y te levantas, en cuanto te despiertas. Eso dice la ciencia. Por lo tanto, eso no está en tus manos, eso está en la mano de Dios. Y eso tú no lo sabes cuándo va a ocurrir, eso lo sabe Dios. Entonces, en esa incertidumbre que nosotros como seres humanos tenemos, lo más sabio que puede ocurrir en nosotros es que nos acerquemos a Dios, nos dejemos abrazar por lo que ya se consumó, porque Cristo dijo en el Calvario, consumado es. Y la palabra consumado significa acabado, diseñado en toda su perfección, toda una obra. Eso es consumado. Cuando se consuma algo, es cuando ya no queda, pero ningún detalle, absolutamente nada que agregar. Allí es cuando se ha consumado. Y Jesús dijo en el Gólgota, consumado es. Entonces, esa escasez de nosotros en la condición humana, lo único que debe de lograr en nosotros es esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de meditar en lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, que estás escuchando la voz, que estás escuchando esta reflexión, esta meditación, este mensaje. Y es ahora, cuando debes responder a ese llamado, para que venga el Espíritu Santo y confirme en tu vida lo que ya ocurrió, no lo que va a ocurrir, sino lo que ya ocurrió. Entonces el Espíritu Santo va a venir a manifestarte adentro de ti que ya no tienes ninguna razón para encontrarte en el estado en que te encuentras. Ya no vas a tener ningún motivo, no, es que soy culpable, no, es que yo me merezco el infierno, no, es que yo no sirvo para nada,
no, es que yo soy un inepto. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces te va a manifestar lo que ya sucedió, lo que ya se efectuó, lo que ya Cristo consumó. Esa es la razón por la que Dios provoca que nosotros hablemos de su palabra. Hasta en su misma palabra, Dios muestra su amor para con todos nosotros. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Aquí está un pasaje que habla de lo que está diciendo, hermano. Dice el Señor, por los labios del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, es decir, ahí está una cláusula. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna. Y hay una afirmación declarativa aquí, una sentencia que dice, y no, una condición, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Este texto es un texto glorioso, hermanos. O sea, habla totalmente de la condición en la que estamos y nos asegura el camino y nos asegura la vida eterna. Obviamente, al que oye la palabra y el que crea al que le envió, tiene vida eterna y no viene condenación y ha pasado de muerte a vida. No sé, hermano, si se nos ha pasado algún detalle, algo que quisieras agregar, Israel, o quieran concluir, no sé cómo se sientan. Bueno, el versículo que acabas de decir, ¿va? Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? En solo creer, dice también en Efesios 1:13, que cuando creímos recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? No necesariamente cuando nos bautizamos, como también dice en Hechos 10 que los que estaban con Cornelio recibieron, Cornelio y todos sus amigos, el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Entonces vemos que no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:8-9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura, somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces somos salvos, como me decía mi hermano David, David Avilo, que la palabra ahí es oso, salvado, que está en un tiempo presente morfológico permanente, es decir, que esta gracia, esta fe, esta salvación son permanentes, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos un montón de versículos que nos muestran una salvación eterna, no una salvación temporal. Podemos ver 1 Juan 5:14, que dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tito 3:5 dice que nos salvó en tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Dios nos sella, somos nacidos de nuevo. O sea, el que nace una sola vez, muere dos veces. El que nace dos veces, ¿verdad? Nace uno como en la carne y luego nace en el Espíritu, muere una sola vez. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, como dice también 1 Corintios 2:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Nos salvó no por obras de misericordia que nosotros hubiéramos hecho, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino Dios hizo todas las cosas en nosotros. Somos sus ovejas, nadie puede arrebatarnos de sus manos, ¿verdad? Él nos da vida eterna, nos lleva a pastos verdes. Así que también quiero leerles esta parte en Romanos 4 en adelante. Bueno, desde el 1 en adelante, bueno, sí, 4 en adelante dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Verdad? Dice, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vemos que el Señor Jesucristo en su palabra se muestra a Abraham como el padre de la fe, igual es padre espiritualmente hablando de todos aquellos que tienen su fe. No puede ser nuestra fe como el del corazón de piedra, sino como el del corazón de Abraham, que era una tierra fértil que llevaba fruto al 30, 60 y 100 por uno. El que obra, o sea, el que, por ejemplo, lo voy a leer 4:4, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda, o sea, como que lo merecemos. No podemos ganar nuestra salvación por nuestros propios medios, es imposible, porque sería una deuda que Dios nos debiera a nosotros, pero es por gracia, es decir, un favor inmerecido, ¿verdad? Es algo que no merecíamos, el justo por los injustos, y lo hizo todo. Ese es el amor de Dios que nos ha mostrado. Ahora, ¿cómo se va? ¿Cuál es la señal de que tenemos fe? Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Nuestra fe se visualiza en las obras, no nuestras, sino de Dios. Porque nuestras obras, nuestras justicias, como dice Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. O sea, no podemos hacer, por más que apretemos los dientes, no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada bueno, siempre tendemos al mal, como dice Génesis 7, los pensamientos son constantemente el pecado, hacer el mal. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo dentro, las obras que hacemos, por consiguiente, que nos movemos en el Espíritu, son obras de Dios, son obras que visualizan que realmente creímos en Dios. Lo que hacía Abraham, las obras que él hacía, visualizaban su fe en Cristo. Por eso se determinó que él estaba reconciliado, le fue contado por justicia y recibió la salvación no temporal, sino eterna. Bendiciones, hermanos. Amén, hermano, amén. Ya tenemos 1 hora 40. No sé si quieran concluir con algún Sí, yo creo que está resumen, bien para que la invitación. gente, pueda verlo bien el video. Es cuando se alargan, la gente como que dura 2 horas. Yo creo que por aquí está bien, hermano. Luego seguimos con el tema. Sí, hermano. Pues ahí si quieren editarlo ustedes para subirlo a sus canales, lo que sea, pues tienen el derecho ahí de subirlo. Y quiero mandarle un saludo al hermano a lo mejor ya se salió el hermano David. Él estuvo toda la transmisión, la mayoría de la transmisión estuvo viéndonos. A Anthony, a Fabián, al hermano Fabiano Gutiérrez, al hermano Luis Bustos, a todos esos hermanos, que Dios me los bendiga y que la gracia del Señor esté siempre con ustedes. No sé si quieran, hermanos, concluir con una oración, para que la gente que vea este video pues sea bendecida, ¿no? Y Dios pueda obrar en sus corazones. Gracias, no te escucho, soy muy lejos, pero bendiciones, hermano Ok, Luis pues, Coelho, Juan Peña, y gracias por la déjame le subo invitación, aquí. esta edificación. Yo no sabía muy bien el tema que estaban tratando, pero ahí más o menos me quise ajustar. Espero haber hablado del tema y no haberme salido. La cosa no era quedarme Sí. callado, era decir algo. También no sé cuándo vaya a querer el hermano Tupopuma, o sea, no tengo nada contra él, pero sí me gustaría que dialoguemos si María es madre de Dios o no, o si él quiere un debate bien, pero todo por edificación. Se le llama a Supo, nos amamos entre nosotros, nos pleito, pero sí es bueno a veces dialogar cosas y la gente pues también reciba esa edificación. Bendiciones, Juan, bendiciones, Luis Coelho. Amén. Adelante. Amén, gloria a Dios. Hermano, Amén, muchas gracias a todos. Soy el hermano Luis Cuello. Es un honor estar en el canal del hermano Juan Peña, compartir con el pastor Israel Gómez, con Jaime Supo que estuvo con nosotros. Es muy bueno. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que hay para nosotros un galardón y es la predicación de la palabra del Señor. No nos detengamos, avancemos con fuerza. Recordemos también que no estamos solos. Recordemos que alguien va con nosotros, alguien está interesado en que nosotros cumplamos con esta asignación, con esta comisión de predicar el Evangelio. Gracias a todos, de veras muy agradecidos. Esperamos que esta palabra sirva de mucha edificación y además de edificación, sirva de una poderosa reflexión para aquel que todavía no da lugar en su corazón para estas promesas.
maravillosas promesas que han sido dadas para todos nosotros. Muchas gracias, hermano Juan. No, pues gracias a ustedes, hermanos, por su tiempo, por su disposición. Sabemos que esto lo hacemos de corazón, ¿verdad? Porque amamos al Señor, amamos su palabra, amamos sus promesas, amamos su mandato. Y lo hacemos sin sin ninguna intención de lucrar, de ningún tipo de ayuda personal, simplemente por glorificar al Señor. Una de las cosas que glorifica a Dios es predicar su palabra, ¿verdad? Anunciar sus virtudes, como dice la palabra. Entonces, les reitero el agradecimiento a Israel y al hermano Luis. Bendiciones para todas sus familias, hermanos, y la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quedamos Aleluya. despedidos, hermano.